Los domingos anteriores y repasando el capítulo 10 del libro de Hechos, recordamos la historia de cuando el apóstol Pedro fue a predicar a la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Si no pudieron ver ese mensaje, sepan que están subidos aquí en este mismo canal, lo pueden ver. Y con esa visita y con esa predicación en la casa de ese centurión romano, comienza oficialmente la predicación del Evangelio de Jesucristo entre los que no eran judíos. Hoy continuamos en el libro de Hechos porque entendimos que en este libro se encuentran las claves, los códigos espirituales para mantener la dinámica en las casas que este tiempo tan particular nos está enseñando, ¿no? Mientras, obviamente, seguimos predicando donde se pueda, en la calle, en las redes, donde sea. De acuerdo a ese capítulo, quiero compartir con ustedes hoy algunas enseñanzas que creo que están ahí muy claramente y nosotros las tenemos que tener muy claras para nuestras propias vidas y para reforzar nuestro trabajo, que hoy la única forma en que lo podemos realizar es justamente en las casas, ¿no? O sea que es vital en este momento entender esto que yo les quiero compartir en esta transmisión. Hoy más que nunca necesitamos tener la habilidad, una habilidad que nunca antes experimentamos, una habilidad especial para involucrar a nuestra gente en esta nueva dimensión, por decirlo así, que nos toca vivir. Así que les voy a leer el capítulo 11 del libro de Hechos, el que sigue obviamente, ¿no? Capítulo 11, Hechos 11, del 1 en adelante, y dice así: los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión, una práctica bien de los judíos, comenzaron a discutir con él. Le dijeron: ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Para ellos eso era un sacrilegio. Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo: mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las 4 puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Y yo respondí: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo: envía a alguno de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios le concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Para entender este capítulo, del cual les leí solamente un párrafo,
tenemos que tener claro por lo menos 3 cosas que les quiero mencionar ahora en pocos minutos antes de terminar la transmisión de hoy. Lo primero que tenemos que entender es que el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia es solo la parte fundamental o el brazo ejecutor del reino de Dios, pero reino es Dios gobernando sobre toda la creación. Eso es reino. La iglesia está dentro de ese reino, obviamente. Y en eso se basa, nuestro mensaje y nuestro mensaje de hoy particularmente, en que tengamos presente que el gobierno de Dios no se da solo en la iglesia, sino que se da en cualquier lugar del planeta, y yo diría aún del universo, ¿sí? Porque eso es reino, ¿eh? Y lo vemos ahora como Dios intervino sobre la vida de alguien que estaba fuera de la iglesia para meterlo dentro de ella, ¿eh? El caso de Centurión y toda su familia, y más que su familia, nuestro concepto de familia es parentesco, pero ellos llamaban familia no solamente los que son parientes de sangre, sino los que convivían con ellos, sirvientes, los guardias en este caso, ¿sí? Si Dios intervino ahí, porque Él puede hacerlo, Él puede intervenir en cualquier lugar del mundo, aunque ese lugar del mundo todavía no sea iglesia. Primera cosa que tenemos que saber. Segunda cosa que tiene que estar en claro. Ese gobierno sobre todo, todavía no se manifestó por completo. Entonces, si hoy queremos que se manifieste por completo, tenemos que comenzar desde el principio. ¿Y cuál es el principio según lo que vimos en la vida de Jesús? El principio es las casas. Todo comienza con las casas. Por eso es que el primer envío que Jesús hizo, tanto a sus 12 discípulos como también a los 70, 2 grupos que se diferenciaban entre ellos por seguir a Jesús, ¿sí? Fue a las casas. Al primer lugar donde envió a uno y a otro fue a las casas. En las casas comienza el cambio profundo sobre una sociedad y siempre termina sobre una ciudad. Así lo hizo Jesús. ¿Qué es lo que va a traer el cambio profundo en una sociedad? El testimonio de una familia donde el diablo estuvo escondido, pero fue desalojado por el poder del reino de Dios. Eso es lo que transforma una sociedad. Por eso le insistimos tanto a ustedes que cuenten las maravillas que Dios hace en sus casas. Porque cada una de esas maravillas tiene que ver con una expulsión del enemigo de Dios y nuestro, el diablo, ¿sí? Y eso tiene que saberse en toda la sociedad. Así comienzan los cambios en la sociedad. ¿Dónde se edifica la mentalidad de reino? En las casas. Y lo vemos ahí en el libro de Hechos y lo vimos en el capítulo 10, el anterior, en los mensajes anteriores. En la casa de Cornelio fue donde Pedro se le reveló la mentalidad de reino. Ahí es donde él empezó a experimentar un cambio en su manera de pensar. Allí comenzó a caer la mentalidad religiosa que Pedro tenía todavía encima de él, metido en su cabeza, ¿no? En su mente. La transformación de Pedro comenzó en una casa, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto, que las casas son ese escenario profético para que nuestra sociedad sea diferente. Por eso les dije, la segunda cosa que tenemos que tener en claro es que necesitamos volver al principio para que el poder de Dios se manifieste, el poder sobre todo se manifieste. Y ese principio es las casas. Por eso que seguimos y seguiremos en las casas sin considerar detener ese trabajo. Seguramente que lo que estamos hoy viviendo como sociedad va a cambiar, seguramente se va a modificar, seguramente esto de la pandemia de alguna manera va a pasar, ya sea porque tengamos una vacuna o alguna, no sé todavía bien, la verdad que no lo sé. Pero pase lo que pase, no debemos cambiar esta metodología que el reino hoy por hoy nos está enseñando y enfatizando. Nosotros ya lo veníamos haciendo, pero ahora estamos viendo que es fundamental ese trabajo, el trabajo en las casas, ¿sí? Entonces no lo vamos a detener porque es en las casas en donde se va a establecer el gobierno que queremos traer a toda la nación. Dios hoy pone su mirada en la familia porque es la influencia social más importante. El discipulado de las naciones comienza en cada uno de nuestros hogares. Y la tercera cosa que quiero recalcar de esta historia que les acabo de leer es que lamentablemente también debemos mirar un aspecto oscuro
en la historia que les leí. Pero quisiera que lo tomemos como una advertencia para todos nosotros, para que no caigamos en el mismo error. En el mensaje anterior, el domingo pasado y el otro, vimos que la experiencia de Pedro tuvo un efecto secundario, ¿sí? Nos encontramos con el origen de las disputas, ¿sí? Tanto en el capítulo 10 como en el que le leí hoy, encontramos el origen de las disputas, el origen de las peleas que empezaron a haber ahí entre ellos, entre los apóstoles, en medio de la iglesia, ¿sí? A veces el efecto secundario es peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Lo peor, entonces, según nos muestra esta historia, no era que los gentiles no habían recibido el Evangelio. Los gentiles, cuando hablo de gentiles, me refiero a los que no son judíos, ¿no? Eso no era lo peor. Lo peor que les estaba pasando a ellos fue la reacción de los que portaban el mensaje de Jesús, ¿sí? Porque reaccionaron mal, enojados, ¿eh? Porque ahora también se les estaba predicando a los que no eran judíos. Es decir, la disputa vino porque no se estaba predicando solamente a judíos. Entonces esto es ni más ni menos que una manifestación del espíritu de religiosidad, el cual nunca debería contaminarnos. Hoy en día, ese espíritu de religiosidad se está expresando básicamente en dos tendencias. Yo creo que ustedes van a concordar conmigo cuando escuchen estas dos tendencias que les voy a mencionar. La primera es el sincretismo. El sincretismo. El sincretismo es aquella ideología, filosofía, no sé cómo le quieran llamar, que idolatra el individualismo, ¿sí? Que casi ha cegado la enseñanza bíblica acerca de la importancia de la unidad familiar y de la unidad comunitaria. Ustedes se habrán dado cuenta, hoy todo pasa por lo que me sucede a mí y por lo bien que puedo estar yo, ¿sí? Y que nadie me ponga el pie en mi cabeza, ¿no? Yo quiero estar con mi pie encima de otro. Todo pasa por mí, el individualismo. La mayor parte de los atributos de Dios no se pueden apreciar ni enseñar en ese individualismo, no se pueden apreciar en aislamiento. Presten atención, porque voy a usar algunas palabras que son conocidas en este tiempo, que se pusieron de moda en este tiempo, pero sepamos esto, que los atributos de Dios no se pueden manifestar, la mayoría de ellos por lo menos, en aislamiento, sino que se aprenden en familia. La idea de que el paraíso se hallaría en una, no sé, en una especie de vida completamente aislada, parece ideal, pero es estéril, ¿eh? Aquel que se individualiza, aquel que se aparta, aquel que se encierra y que, bueno, busca solamente su propio bien, termina con una vida estéril, no produce, ¿sí? No produce. No se pueden expresar el amor, la justicia, las relaciones, la generosidad, la sabiduría en una isla solitaria. ¿Qué sentido tiene todos esos atributos en una isla donde estoy yo solo? Así que la primera tendencia que se manifiesta de esta religiosidad es el sincretismo, ¿sí? La segunda tendencia que se manifiesta es el gnosticismo. El gnosticismo. Y este movimiento se refiere a ese conocimiento basado en la experiencia o en la percepción que cada uno de nosotros puede tener, la percepción personal. Esta filosofía enseña que para ser salvos es suficiente el conocimiento de lo divino. Que si yo conozco algo de Dios, ya con eso me alcanza para alcanzar la salvación. Entonces, vemos algunos movimientos a nivel mundial y que también son históricos, que tienen esta tendencia, seguramente el origen de cada una de estas filosofías que ahora les voy a mencionar, está en el gnosticismo. Por ejemplo, el budismo, por ejemplo, el hinduismo, ¿sí? La astrología, ¿sí? Esta forma de pensar y vivir se metió obviamente en el cristianismo también, a tal punto que renombrados cristianos, entre comillas, han integrado y aún integran hoy las filas de grandes movimientos masones, por ejemplo, ¿sí? Donde obviamente se insiste mucho y por sobre todo en el conocimiento.
Aparentemente en la iglesia de Tiatira también se había dado esta herejía. Y ustedes dicen, ¿dónde queda Tiatira? Nunca estuve ahí. No, no, es que es una iglesia de las cuales se habla en la Biblia. En el Apocalipsis, capítulo 2, se mencionan 7 iglesias. Y una de ellas es la iglesia de Tiatira. Y pareciera, por cómo está relatada esa carta, ¿sí? Ahí se había manifestado un espíritu de gnosticismo. Dice en ese pasaje, el Señor es el que le habla a la iglesia, ¿no? Y le dice, yo conozco tus obras, presten atención a esto, tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Uno dice, ¿quién pudiera tener esos atributos, no es cierto? También sé, dice el Señor, que tus últimas obras son mejores que las primeras. Había ahí como una tendencia a mejorar, ¿no? A buscar la excelencia, ¿sí? Pero tengo algunas cosas contra ti. Dice, tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. No sé si se dan cuenta, no sé si lo pueden percibir. Pero lo que sufría, el mal del que sufría Tiatira era la mezcla. Y la mezcla es una característica del gnosticismo. Otro posible antecedente bíblico lo vemos en Simón el mago. No me acuerdo si lo mencionamos o no, pero pasamos esa historia hace unos domingos atrás. Creo, si no me equivoco, está en el capítulo 8 del libro de Hechos que estamos estudiando, ¿no? De él se habla ahí, ¿no? Y Simón el mago fue un personaje que quiso comprar la unción que tenían los apóstoles. En él se nota también este gnosticismo. El gnosticismo dice que no puede existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo, ¿sí? El ser humano solo puede acceder a la salvación a través del Espíritu. Entonces, de esa manera, con este concepto, no importa qué hagas con tu cuerpo, siempre y cuando mantengas tu relación espiritual con Dios. Además, de esta manera, el gnosticismo justifica la enfermedad, por ejemplo, la pobreza. Es decir, de aquí vienen frases como, por ejemplo, pobre pero honrado. La Biblia no enseña a ser pobre para que pueda ser honrado. ¿Sí? Surgen frases como, por ejemplo, enfermo, pero sano en el cielo, ¿no? Esa tendencia, esa creencia que aún está metida en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, de que, bueno, acá en la tierra me tendré que bancar la enfermedad, pero seré por fin sano cuando esté en el cielo con el Señor. Eso es una idea del gnosticismo. Gran parte de la iglesia hoy ha sido cautivada por la influencia de este gnosticismo que tiene obviamente su origen en el pensamiento griego y no se dan cuenta, ¿sí? Lo grave es que este pensamiento niega la fe, más grave todavía, niega el poder y niega la soberanía absoluta de Cristo, ¿sí? Porque cuando uno dice que Dios solamente actúa sobre el espíritu, está negando su soberanía sobre el cuerpo. ¿Me siguen? Entonces, el resultado de todo esto, el resultado de la manifestación de esta religiosidad, ¿cuál es? Y lo resumimos en una sola palabra: comodidad. La religiosidad que se manifiesta en el sincretismo y en el gnosticismo, ¿en qué resulta? En comodidad. El acomodarse a la situación, a la posición presente, mantenerse en zonas de seguridad. Eso les estaba pasando a estos judíos que no podían creer que ahora el evangelio también se esté predicando entre los que no eran judíos. Entonces, la disputa, de eso les estoy hablando, el tercer punto, es producto de la comodidad para no aceptar el desafío futuro. ¿Sí? Es decir, nos puede pasar a nosotros, por eso lo estoy predicando. Cuando nos acomodamos en nuestros puestos de seguridad para no tomar, no aceptar los desafíos que Dios nos pone por delante, esa es una manifestación de religiosidad y necesitamos prestar atención a eso. Si queremos entender lo que este mensaje intenta presentar, ¿no? De que Dios gobierna sobre todo, la tercera cosa que tenemos que tener claro es que la comodidad, nuestra comodidad, atenta
contra la soberanía de Dios. Por eso es que desde el liderazgo de esta congregación hasta las casas, donde hoy se están realizando las reuniones, por lo menos a través de las transmisiones virtuales, ¿no? Tenemos que estar en continuo movimiento. Gracias a Dios por los desafíos que en la Iglesia del Camino siempre estamos teniendo, no solamente de los pastores, porque la verdad que mucho de lo que nosotros lanzamos en cámara son los desafíos que nos presentan ustedes mismos, los líderes, o la gente a través de los grupos de crecimiento, ¿sí? Y ya estamos como en una bola de nieve, no podemos parar. Así que estamos en eso, ¿no? De siempre tener desafíos nuevos. Gracias a Dios por eso. Pero cuando hay ocio, el ambiente de religiosidad te atrapa. Fíjese que casi perdemos a Pedro si no fuera por una intervención angelical, divina. Prestemos atención, parece una linda historia. Vemos a Pedro ahí subiendo a la azotea de esa casa donde estaba ahí en Jope, todos los días a orar, mientras le preparaban la comidita. Lo digo así a propósito para que nos demos cuenta, y sobre todo por esto, porque un día Dios se le aparece y le dice, mata y come, y él no podía aceptar esa visión. Les cuento un detalle que a lo mejor en la lectura rápida del libro de Hechos ustedes no se dieron cuenta, ¿sí? Porque uno viene leyendo la historia de la iglesia primitiva, es apasionante, a mí me encanta, ¿no? Y uno viene leyendo que en cada capítulo pasa algo distinto, como que el evangelio va avanzando, es así, lo muestra. Lo que quizás no nos dimos cuenta es que cuando llegamos a este capítulo, donde él tiene esa visión, del lienzo que baja, ya habían pasado 10 años del Pentecostés. 10 años. 10 años que Pedro predicaba solamente a los judíos. ¿Sí? Entonces, esta es la conclusión. Se había acomodado. Parece una actitud súper espiritual subir todos los días a la azotea, ¿sí? Orar ahí, recibir visiones, ¿sí? Después bajar y seguir predicando en el mundo que uno quiere predicar, pero que no es el mundo donde Dios quiere que prediquemos, o por lo menos no lo es todo. Entonces Pedro estaba como aburguesado en su misión, pero Dios aparece en escena para sacar a Pedro de la comodidad e introducirlo en otra dimensión del trabajo en el reino. Entonces, con esta historia de Pedro nos damos cuenta que religioso no es solamente aquel que viste de camisa manga larga, corbata de nudo ancho, como siempre suelo decir yo, una Biblia grande debajo del brazo. No solo eso es ser religioso. Y quizás muchos que se visten así no lo son. Pero religioso, con seguridad, es aquel que está cómodo y ocioso. Ese sí que es religioso. ¿Cuáles son los efectos de esa comodidad? Mientras escribía estos apuntes, lo pude ver en la experiencia del sacerdote Elí, en la época de Samuel. ¿Se acuerdan que el sacerdote Elí era el sacerdote cuando Samuel, de niño, fue llevado al templo, después que su madre hizo una promesa acerca de su vida? Ustedes pueden leer la historia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Y en el sacerdote Elí vemos las consecuencias de la comodidad. En primer lugar, la comodidad te opaca la visión. Te opaca la visión. Comenzás a ponerle límites a algo que no tiene límites. ¿Sí? Pedro se había puesto límites, a pesar de que Jesús había ordenado ir a discipular a todas las naciones. Pedro estaba ahí cuando Jesús lo dijo, a todas las naciones, pero en su mente, ¿qué escuchó él? Escuchó a los judíos, o se quedó solamente con esa partecita, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Le puso límites a algo que nunca debiera tenerlos, ¿sí? Lo primero que hace la comodidad es opacarnos la visión e impedirnos ver todo lo que Dios quiere que veamos, sobre todo en lo que tiene que ver con la evangelización. Segunda cosa que hace la comodidad te quita la vigencia, ¿sí? Te quita la frescura, te hace obsoleto, te quita el brillo, te quita la revelación, ¿sí? Hace que siempre estés con el mismo discurso, siempre las mismas palabras, te escuchan siempre predicar sobre lo mismo, tú sabes un solo versículo o dos quizás, contás las mismas historias siempre, ¿sí? Te quita la vigencia, eso hace la comodidad. ¿Qué más hace la comodidad? La comodidad te vuelve pesado y lento
para responder. En el ejemplo de Elí lo vemos, pero claramente, porque aún la Biblia dice que estaba gordo y pesado y que estaba todo el tiempo sentado en una silla, reclinado a las puertas de la ciudad. ¿Y saben qué le pasó estando así, sentado y reclinado a las puertas de la ciudad? Recibió una mala noticia, se cayó para atrás y se desnucó, murió. Entonces la comodidad te vuelve pesado y lento para responder y te impide ver que estamos en tiempos acelerados. Estamos en tiempos cercanos al fin. Estamos en tiempos donde hay que ponerse en pie y predicar el Evangelio y extender el reino y mostrarle a todos de quién es el dueño de todo lo creado. Pero el religioso se mantiene cómodo y ocioso y esperan que ese trabajo lo hagan otros. Por eso, por favor, nunca dejes de discipular. Nunca dejes de conectar a tus amigos y familiares con el reino de Dios. Nunca dejes de dar lo que Dios te dio primero. En el momento en que dejas de dar, se te seca la generosidad. En el momento en que dejas de conectar a las casas de tus amigos y familiares con el reino de Dios, ese día perdés la compasión por los perdidos. Y esas son características de los religiosos. No tienen compasión por los perdidos. Yo doy gracias a Dios por nuestros grupos de crecimiento, por nuestros ministerios enfocados en producir recursos y material para mantenernos siempre activos trabajando en la visión. Pero soy consciente de que aún entre nosotros cabe la posibilidad de que algunos se nos acomoden. Y este mensaje es para todos, es para que todos estemos advertidos y que la comodidad jamás, jamás, jamás sea una característica de esta iglesia. Y cuando digo esta iglesia no me refiero solamente al camino, porque sé que hay hermanos de otras congregaciones que nos están viendo. La iglesia de Jesucristo, que nunca nos acomodemos. Si creemos que Dios gobierna sobre toda la creación, entonces seremos aliados de lo nuevo que Dios está estableciendo hoy. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Si creemos que Dios gobierna sobre toda la creación, entonces seremos incluyentes y no vamos a perder a nadie. Si creemos que Dios gobierna sobre toda la creación, entonces tendremos claro que aunque haya gente que no quiera cambiar su posición, no se puede detener el plan eterno de Dios sobre nuestra tierra. Nadie lo puede detener. Dios sigue adelante porque el reino es más grande que la iglesia y obviamente está mucho más allá del pensamiento religioso. Si el mandato de Cristo fue que hagamos discípulos, te pregunto, ¿qué estás haciendo para obedecer eso? Por lo menos tenés que sentir una inquietud, un revoltijo ahí dentro tuyo. Si no lo sentís, cuidado, porque podés estar acomodándote, poniéndote ocioso. Y el próximo paso es que te tome el espíritu de religiosidad. Si la visión que Dios nos dio como iglesia es, vayan a liberar, ¿qué estás haciendo para que eso ocurra? ¿Cómo estás proyectando la libertad de tus vecinos, de tus amigos, de tus familiares? ¿Cómo incluís a tu casa, a tu hogar, a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, los que viven con vos, en ese mandato, en esa visión? Por favor, recordemos que palabras como encierro, cuarentena, prohibición, normativas, son solamente aplicables a los seres humanos. Dios no entra en esto. No son aplicables ni a Dios ni a su reino. Entendámoslo. Dios sigue adelante, Dios sigue trabajando, Dios sigue marchando, su reino se sigue extendiendo y lo va a hacer con vos o sin vos, conmigo o sin mí. Va a seguir avanzando. Entonces, más vale que hoy nos pongamos en pie como iglesia de Jesucristo. Nos unamos al trabajo del reino y que no haga falta que venga un ángel o que baje una visión para que entendamos que no tenemos que ponerle límites a lo que no tuvo límites jamás en la mente de nuestro Dios. Voy terminando, pero no sin antes hacerte un desafío importante.
Porque además de pedirte, como hacemos siempre, que envíes la encuesta evangelística, esa que suele aparecer ahí en el chat, que se la envíes a tus amigos, ¿no? Para que ellos puedan contestar, creo que son 5 preguntitas muy sencillas, pero cuando lo hagan, su nombre nos va a llegar a nosotros y podremos establecer contacto con esa persona y presentarle a Cristo. Entonces, además de pedirte que envíes la encuesta, que envíes el devocional diario, ese que recibís en tu teléfono todas las mañanas, envíaselo a alguien. Hoy quiero pedirte que hagamos una cosa más esta semana. Esta semana, como ya lo anunciamos anteriormente, esta semana será semana de consagración del mes, ¿sí? Es una semana entera que nos tomamos como iglesia para ayunar cada día y orar específicamente, consagrando los próximos 30 días que tenemos por delante. Entonces quiero agregar 2 motivos de oración, además de los motivos de oración que desde el ministerio de intercesión nos van a pasar cada día. Quiero agregar estos 2 motivos. En primer lugar, y si podés tomar nota, por favor, en primer lugar, oremos para que en la casa de los que están listos para escuchar el Evangelio se presente un ángel como se le presentó a Cornelio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece que podemos hacer eso? Ponernos a orar y ponernos todos de acuerdo para pedirle al Señor que un ángel se presente en la casa de aquellos que ya están listos para recibir el Evangelio. Yo pienso que si como iglesia pedimos esto va a ser revolucionario, ¿sí? Porque puede haber una activación de los que van a ser salvos que traerá una gran pesca al reino de Dios. Y segundo, ya que vamos a orar por los Cornelios, vamos a orar también por los Pedros, Es decir, aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que se les revele su llamado. Oramos por los Cornelios para que se les presente un ángel y oramos por los Pedros para que se les revele su llamado. Y vamos a orar ahora mismo. Espero que este mensaje te haga pensar en la situación en la que estás hoy. Y aún le pido al Espíritu Santo que si desde el cielo te vieron en una posición cómoda, ociosa, que esta palabra te sacuda. Que te sacuda en realidad la palabra de Dios, porque estoy seguro que este mensaje, al pasar por el filtro de este ser humano que soy yo, probablemente perdió un poco de efectividad, aunque oramos para que no sea así. Pero que el Señor mismo te hable, si es que Él te vio en actitud cómoda u ociosa. Este tiempo nos ha demostrado que todos, absolutamente todos, pueden compartir el Evangelio, todos pueden trabajar en la extensión del reino. Cada domingo le presentamos algo diferente que se hace con los niños y que aún los niños hacen. Lo ven ustedes en la foto, los niños se reúnen, hacen ahí sus labores, como si estuviesen acá en el edificio, pero en su casa con papá y mamá. Los niños lo hacen. Los adolescentes, la generación HD, como le llamamos nosotros, lo hacen cada sábado. Los focalizados, nuestros jóvenes, lo hacen cada sábado a la noche. Y ellos mismos tienen sus reuniones evangelísticas donde invitan a sus amigos, juegan un rato, pero también le presentan el Evangelio. Y hoy les mostramos al Club 65 más. Si ellos pueden hacerlo, si los niños pueden hacerlo, ¿cómo no lo vas a poder hacer vos? Todos podemos presentar el Evangelio de Jesucristo de una forma creativa en este tiempo, porque el encierro no es límite para Dios ni su reino. Puede ser que vos no pudiste dar un solo paso fuera de tu casa en 6 meses. Quizás sucedió. Lamento si fue así. Realmente lo lamento. Pero el reino de Dios camina fuera de tu casa, dentro de tu casa, por encima de tu hogar. Camina en cada rincón de tu ciudad, en el país, en el planeta. Y lo que orás en tu casa y el devocional que mandás y la comunicación telefónica que haces a un amigo o un familiar para hablarle de lo que Dios hace en tu vida no tiene límites. Jamás lo tendrá. Jamás lo tendrá. ¿Cuál puede ser el escenario, más negativo que se nos pueda ocurrir? ¿Que no tengamos internet?
tranquilo. Si eso llegara a suceder, te aseguro que el reino de Dios nos va a presentar una nueva opción y vamos a maravillarnos por eso. Revisa tu corazón. Revisalo en presencia de Dios. Y que sea Él, no soy yo. Ni siquiera te estoy viendo. Hace 6 meses que no te veo. No soy yo. Es Dios el que te va a decir si estás en una posición cómoda. Y que a partir de hoy mismo el Espíritu Santo empiece a movilizarte para que nunca caigas en el ocio, y no te transformes en aquellos que juzgaron a Pedro y juzgaron a la predicación de aquel tiempo, sino que te sumes a aquellos que pasaron los límites, que aún corridos por la persecución nunca dejaron de predicar a todo aquel que se le cruzaba, a todos. Así es como la iglesia se extendió, así es como el evangelio te llegó a vos y me llegó a mí. Oramos juntos. Padre, que nunca nos encuentres acomodados, que nunca encuentres ocio en nuestros corazones, sino que tu desafío esté siempre latente, siempre en movimiento, siempre activo, siempre encendido en nosotros. Que la iglesia al camino y cualquier hermano de otra congregación que nos está viendo ahora, la iglesia de Jesucristo, esté siempre activa, presentando a Jesús sabiendo que los tiempos que estamos viviendo ya son los últimos y que la cosa se pone cada vez peor, pero no hay límites para el reino. Y el reino seguirá extendiéndose y la gloria de Dios se seguirá viendo y te manifestarás, aunque sea con ángeles, aunque sea con visiones, en la casa de cualquiera, en la casa de aquel a quien quisiste atraer a ti en este tiempo tan particular. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia. Y yo te pido que hoy nos sacudas y que hoy mismo comience un avivamiento espiritual entre nosotros. Que así como, Señor, lo profetizó la pastora Marina hace un rato, y con septiembre comienza una nueva temporada, no solamente aquí en la tierra, sino una temporada espiritual. Yo declaro en el nombre de Jesús que comienza la temporada de avivamiento para esta iglesia de Jesucristo que somos nosotros. Y que el diablo no nos encontrará ocioso y no podrá sembrar entre nosotros ese espíritu de religiosidad, sino que por el contrario, nosotros lo combatiremos, lo denunciaremos, lo expondremos a la luz de Cristo, para que solamente resplandezca la luz de nuestro Señor. Toda la gloria sea a ti. En nombre de Jesús. Amén y amén.